Escuchas sectorfm.com. Bueno, pues como ya lo vimos, es lunes aquí en sectorfm.com y todos los lunes platicamos con los asesores legislativos y les platicamos todo lo que tiene que ver con el tema ahí en el Congreso de la Unión. Entonces, para mí es un gran gusto recibir aquí en sectorfm.com a la maestra en Innovación Social y Economía Solidaria, la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Maestra, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida a sectorfm.com de nueva cuenta. Hola, muchísimas gracias y pues un gusto aquí estar con todos ustedes otra vez en esta esfera legislativa. Saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, maestra, y también tengo en la línea telefónica al maestro en periodismo político, Ernesto Texcocando Hernández. Querido amigo, ¿cómo te va? Muy buena tarde, bienvenido a sectorfm.com. ¿Qué tal, estimado Gerardo? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, pues les comento que la semana pasada les comentaba aquí rápidamente en sectorfm.com, no podemos dejarlo pasar porque, bueno, pues es un tema también importante. El día de hoy, como ya les platicaba, vamos a tratar tres temas importantísimos, todos los tres. La semana pasada les platicaba que diputados de Morena, de MC, del PRI, del Verde y el PRD propusieron reformar la Ley General de Salud para regular la eutanasia en el país cuando el paciente sufra una enfermedad terminal o una condición médica irreversible o esté en agonía. Esto se los platicaba la semana pasada aquí en sectorfm.com y esta tarde aquí en Esfera Legislativa vamos a tocar un poquito rápidamente este tema que nos parece que es un tema de relevancia por lo que significa una muerte digna. Así que si me permite la primera reflexión con el maestro en periodismo político Ernesto Texcocando Hernández. Querido amigo, bienvenido de nueva cuenta y bueno, pues tu opinión, ¿cómo ves este tema de la eutanasia? MC, Morena, PRI, Verde y PRD han propuesto reformar esta Ley General de Salud. ¿Qué dices, amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Gerardo, otra vez saludándote. Pues es una iniciativa que pretende darle, pues digamos, un sustento jurídico a una actividad que actualmente no lo tiene, que se encuentra prohibido. La iniciativa presentada, pues digamos, abre una puerta para que se empiece a legislar en la materia. Hay que recordar que el procedimiento legislativo es lento cuando pues, el Ejecutivo Federal no está tan de acuerdo en muchas cosas, puede ser muy lento y esto puede hacerlo tortuoso, digamos, ¿no? Hay que recordar que estamos en un momento coyuntural muy particular porque está casi terminando la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En octubre del siguiente año concluiría y esto impacta de manera directa en todos los asuntos que se van a discutir en la Cámara. Este asunto en particular pues es una iniciativa que ya se venía cocinando en legislaturas pasadas, ya había propuestas también para hacerlo, pero por diferentes circunstancias se ha retrasado la discusión del tema y su aprobación. Ahorita, en este momento en el cual nos encontramos en el último año de la legislatura 65, será muy complicado que se pueda consolidar o llevar a cabo porque no es una iniciativa que viene del Ejecutivo Federal, a pesar de que el grupo parlamentario de Morena en voz, digamos, del presidente de la Comisión de Salud, que es el que también la presenta la iniciativa, tendrían que empujarla. En ese sentido, hay que tomar en consideración que al no ser una iniciativa presentada por el Ejecutivo, no va a llevar un trámite tan acelerado como las otras que hemos discutido aquí, porque evidentemente tampoco es un tema que el Ejecutivo Federal esté empujando. Ya lo habíamos comentado en otras esferas legislativas pasadas, que el Ejecutivo Federal es, digamos, si lo viéramos en términos futbolísticos, el proceso legislativo es como el Messi, ¿no? Él te puede sacar una jugadita de la manga o te puede empujar, detener,
en cualquier etapa del procedimiento legislativo, y en esta iniciativa tal cual no parece que tenga un interés el Ejecutivo Federal en dejarlo. Sin embargo, habría que atender el simple hecho de que el grupo mayoritario, insisto, en voz del presidente de la Comisión de Salud, porque es el que le está proponiendo, está impulsando este tema. Dentro de la propia iniciativa, pues ya se pueden ver los aspectos técnicos que pretende regular, pero también en la exposición de motivos muestra información lo bastante puntual respecto a la eutanasia y la forma en la que se llevaría a cabo. Es de resaltar que en la exposición de motivos que presenta la iniciativa, pues sí muestra aspectos que parecería que están preocupados, inclusive lo dice en un párrafo, por la cantidad de personas que van a llegar a tener una vida adulta mayor de los 80 años o llegando a los 80 años con ciertas enfermedades. Entonces parece que se empieza a atender esta parte en donde la población mexicana tendrá un mayor número de personas adultas mayores, y esto podría complicar en algún momento el acceso a la salud, derecho que hemos visto en esta administración ha sido muy complicado dar cumplimiento, sobre todo por el cambio de estrategia que han llevado para la repartición de medicamentos, inclusive para la atención de enfermedades, o con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI. Entonces, atendiendo a esta lógica y a estos cambios que se han venido realizando en esta administración, la iniciativa retoma estos asuntos y también pues muestra, digamos, el panorama internacional y la forma en la cual se ha regulado este derecho, que lo ponen ellos, o lo plantea el presidente y los proponentes, como un derecho que se debe abrir, se debe discutir y se tiene que llevar a la mesa sin rasgos o sesgos religiosos, morales y éticos, aunque sabemos que eso es muy complicado porque las y los legisladores pues pertenecen a esta sociedad, a esta cultura, a esta, digamos, esfera en donde nos movemos con ciertos valores, y pues es muy complicado no ver los asuntos con esta óptica. Tal es así que muchos grupos religiosos, cuando se empezaron a presentar estas iniciativas, han buscado a sus representantes y han hecho una especie de cabildeo para tratar de bloquear las iniciativas que tengan que ver con este tema. Vamos a ver qué es lo que resulta. Hasta ahorita en lo que podemos observar es un presidente de una comisión de salud importante, pertenece al grupo mayoritario, y seguramente veremos pues cuestiones que tienen que ver con estas negociaciones que se dan entre los diferentes grupos parlamentarios, los legisladores y las legisladoras, para ver si impulsan el tema. Bueno, pues lo que es cierto, queridísimo maestro Ernesto Texcocano Hernández, es que bueno, pues el gobierno, bueno, la administración tendría que tener la obligación de dar las condiciones propias para quien decida este tema. Aquí llama la atención, maestra Marta Patricia, llama la atención, maestra, que están diputados de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del Verde y del PRD. La ausencia del PAN, bueno, pues habla mucho, y habla de un partido que no deja atrás su derechismo, por decirlo así, casi llegando al ultraderechismo, ¿no? Creo que hay que ponerse, yo creo, maestra, hay que ponerse un poco en los zapatos de quien está padeciendo una enfermedad terminal. Creo que es muy prudente la redacción o las situaciones que marca esta iniciativa, que se encuentran, dice, los pacientes en alguno de los supuestos de procedencia de la eutanasia, ¿no? Una muerte digna, cuando, bueno, pues ya no hay manera de seguir adelante con una enfermedad. Hay un procedimiento que se le tiene que hacer al paciente en caso de que éste tenga las facultades para poder decidir sobre sí mismo. Llama la atención, te digo, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, la ausencia del Partido Acción Nacional en esta iniciativa para reformar la Ley General de Salud, maestra. Sí, pues mira, es interesante porque este es un tema que sin duda causa polémica, pero que no es nuevo. O sea, digamos que empezó a agudizarse el tema, la discusión, por allá del año 2000 más o menos, y
y aún así no se llegó a ningún consenso. Pero ¿qué se logró por ahí ya de 2008? Bueno, avanzar, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, con la ley de voluntad anticipada, que es muy diferente a la eutanasia, ¿no? La voluntad anticipada, tú como, o sea, como persona sana, en pleno uso de tus facultades, realizas la petición de que si en algún momento tú tienes una enfermedad y te encuentras incapacitado, entonces puedes expresar preferencias y tomar decisiones por ti misma de forma adelantada. A eso se refiere la voluntad anticipada. Y en esto, si bien la Ciudad de México fue pionera y desde 2008 ya tiene su propia ley, eh, ya hay algunas otras entidades federativas que se sumaron a esta voluntad anticipada. Por ejemplo, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán, Veracruz. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, o sea, la verdad es que es un poco complejo eh, determinar. Yo creo que no se trata solamente de izquierda o derecha, sino de incluso de una reflexión sobre qué es la vida y cómo tendríamos que estarla viviendo. En México, digamos, antes de hablar de eutanasia, se habla de la vida digna. Y entonces el cuestionamiento que surge cuando nosotros tenemos esto de la vida digna es, ¿qué significa eso? ¿No? Y desafortunadamente, pues digamos, en la edad moderna, enfermedades como cáncer o algunos otros trastornos cardiovasculares y neurológicos son SIDA, ¿no? frecuentes. También, SIDA. Sí, también, bueno, que en realidad es VIH, Sí, pero el VIH, sí el de... también es como Ujú. muy común. Y justamente eso, o sea, como nosotros a lo mejor no lo sabemos hasta que tenemos a alguien cerca y Ujú. vemos cómo sufre o vemos que el dolor de verdad es demasiado. Y yo creo que incluso quienes de entrada dicen que están en contra, cuando ven un caso cercano, empiezan a dudar si esto, si estar en contra o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este tema? Es un tema que empezó a impulsar la izquierda en México con el PRD. De hecho, encontramos iniciativas que datan de 2008, 2012, con el PRD impulsando este tema en los congresos locales, específicamente en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Pero, pues es un tema tan delicado que la verdad es que de repente, aunque se discuta, se queda congelado. En el caso de esta legislatura específicamente, en marzo de este año se presentó una iniciativa por un diputado de MC y por un diputado de Morena. Y entonces a partir de eso volvieron como a revivir el tema y en la Cámara de Diputados se organizó en el mes de junio, esto se presentó en marzo, y en el mes de junio se organizó una semana de la eutanasia. Y en esta semana hubo especialistas, personas que lo están viviendo, personas que están a favor y en contra, que empezaron a exponer sus argumentos. ¿De qué te das cuenta cuando le das seguimiento a este tema? Que efectivamente, pues tú veías testimonios de personas que estaban en contra, pero que una vez que pues les tocó desafortunadamente tener alguna enfermedad, decían, por favor, o sea, regúlenlo porque esto es pues muy doloroso. Ahora bien, la Ley General de Salud tiene los cuidados paliativos. ¿Qué es esto? Que cuando tú tienes una enfermedad terminal o con mucho dolor, el Estado está obligado a darte como todos estos medicamentos para disminuir el dolor lo más que se pueda. Pero hay en ocasiones que es muy complejo y entonces dicen que no es suficiente. ¿Qué pasa en México? Que no solo eso, no solo es que la eutanasia no esté permitida, es que incluso está prohibida. La Ley General de Salud lo que Uf. dice es que prohíbe la eutanasia. Y entonces esto ha sido un tema porque pues hay médicos convencidos, hay gente que está convencida de llevar a cabo esta práctica, pero dado que está prohibida y que está clasificada como delito también en el Código Penal, ha sido muy complejo avanzar, ¿no? Incluso por ahí ha habido unas fórmulas
pues que se han intentado para eliminarlo del Código Penal. ¿Cuál está? Ejemplo, poner en la Constitución el tema de la vida digna. Eh, Hay juristas que sostienen que si esto está en la Constitución, en realidad automáticamente se invalidaría el texto del Código Penal y de la Ley General de Salud. ¿Por qué? Porque la Constitución es el máximo ordenamiento que nos rige a todos los mexicanos. Y entonces, aún así, esto tampoco ha podido avanzar y además, yo insisto, colocar el tema de tenemos derecho a una vida y muerte digna, tampoco creo que resuelve el tema, porque ya en la operación es muy complicado resolver este tema porque va más allá de lo que podamos nosotros creer, porque efectivamente tiene que ver con el interés del paciente, tiene que ver con la calidad del sistema de salud, tiene que ver incluso con la familia. El trabajo de cuidados es un tema que también es poco visible, que apenas se ha estado visibilizando y que es muy pesado. O sea, la gente que cuida no necesariamente recibe retribución económica y el trabajo es muy pesado, porque finalmente, incluso sin haber estudiado, sin haberlo decidido, pues se convierte en las personas que cuidan hasta en enfermeros, ¿no? Claro. Bueno, pues sí es un tema muy importante y lo que estás hablando, esta última parte de la gente que cuida a sus enfermos, sí es todo un tema, ¿eh? Y vaya, lo que es cierto es que deben de tener la capacidad de dar a la sociedad las herramientas necesarias para que la sociedad sea quien tome sus propias decisiones con base en los contextos tan personalísimos que ello requiere. Por otra parte, la semana pasada aquí en Esfera Legislativa estábamos platicando y uno de los últimos temas, el último tema que platicamos la semana pasada aquí en sectorfm.com en Esfera Legislativa fue esta Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres. Qué nombre tan largo. La semana pasada aquí en sectorfm.com lo comentaba ya como una introducción a lo que íbamos a platicar el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues se atravesó un poquito la eutanasia y vamos a entrar en materia. Así que el podcast ya lo tienen listo, ya se los he puesto esta tarde. En el transcurso de estos días se los he puesto en redes sociales, así que está totalmente disponible ya el podcast de Esfera Legislativa de la semana pasada. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, a la semana pasada hablamos de este tema de la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres. Hablamos del FONDEM de manera introductoria, pero es todo un tema. Aclarar que me estabas comentando que el FONDEM todavía existe, entonces, pues, ¿en dónde estamos parados con este tema de la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, amigo? Sí, la semana pasada dimos un contexto de manera muy breve, muy breve, respecto a esta iniciativa que esta sí la presentó el Ejecutivo Federal el día 3 de octubre. Se pasó, digamos, por alto el hecho que la hubiera presentado porque estábamos con estos temas de la glosa del informe y el presupuesto. Son los grandes temas que ahorita van colocando en la agenda legislativa sus asuntos, y este en particular no fue retomado por muchos medios. Sin embargo sí se le dio la nota, sobre todo por ahí algún periódico de nivel nacional sí le dio una relevancia importante porque el tema es muy trascendente y seguramente impactará en la hacienda pública. Es tan importante que si nosotros recordamos lo que ya hemos platicado respecto a la desaparición de muchos fideicomisos, y habíamos comentado que el FONDEM se había desapareció, digamos, como estructura en su funcionamiento. Lo que no desapareció todavía, porque se estableció un artículo transitorio, es que se le siga dotando de recursos para que pudiera seguir transfiriendo los recursos económicos a las entidades, es decir, se le sigue dando presupuesto. Tal es así que si ahorita nosotros pudiéramos ver el proyecto de presupuesto que está enviando el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, que presentó el 8 de septiembre, vemos que se le destina una cantidad de recursos de 17,964 millones de pesos.
Esta entidad también tiene que ver con lo de que hablamos del Profendem, un fondo de prevención de desastres, donde también se le destinan recursos, cerca de 220 millones de pesos se le destinan para la atención a la prevención de desastres. Y con esto lo que nos está indicando es que la lógica del gobierno federal pues es que no puede desaparecer de manera tan rápida la forma en la cual se atendían los desastres, sino que tiene que haber un proceso, un procedimiento, y tal es así que por eso está mandando esta iniciativa. Ahora bien, retomando lo que planteaba de la discusión del presupuesto, esta semana que terminó, pudimos ver varios foros de Parlamento abierto organizados por la Comisión de Presupuesto para discutir evidentemente cómo se va a distribuir este recurso. Vinieron por ahí presidentas municipales, sobre todo de Guerrero, en la última mesa, para exponer sus preocupaciones respecto a la forma en la cual van a atender los desastres que se pueden ocasionar, porque tienen unas zonas de alto riesgo, sobre todo en la costa, donde se van a presentar o se presentan huracanes de manera recurrente, lo que provoca que la población se esté en constante riesgo y amenaza. Esto, ¿qué pasa con esto? Si desaparece en el Fonden como se tiene planeado, digamos, como instrumento financiero todavía sigue funcionando, pero ¿qué pasa si en el futuro ya deja de funcionar? Pues las propias presidentas municipales referían que no pueden hacer frente ellas por sí solas, es decir, la administración, el ayuntamiento no puede hacer frente por sí solo a un desastre, porque son de carácter pues destructivos, dejan una cantidad de damnificados importante y sobre todo unas pérdidas económicas que son en algunas ocasiones incuantificables. Esta ley que ahorita estábamos nosotros comentando, esta iniciativa, porque es todavía una iniciativa, propone justamente esto, atender los desastres de una manera diferente y una óptica distinta. En la exposición de motivos de la iniciativa, pues viene alguna parte en donde, bueno, no alguna parte, una parte en específico en donde habla justamente del Fondem y pues muy fiel al estilo del actual gobierno, pues refiere que sobre todo de los años 2000 al 2018 se presentaron algunas irregularidades, probables desviaciones, así lo dice, en el manejo de los recursos del Fondem y que las mayores observaciones se generaron en 2008 y para esta administración pues no se han hecho observaciones, digamos que la iniciativa presenta como la administración actual una iniciativa, un panorama en el cual no ha habido mancha de señalamientos de corrupción. También hay que decirlo que la auditoría pues no ha emitido ningún informe respecto al trabajo que se ha hecho con estos recursos. En ese sentido, la iniciativa dio un punto muy importante que podríamos señalar que ya maneja un paradigma distinto en el manejo de los desastres, en el artículo 19, donde le dice a las entidades, bueno, como es una ley general, reparte o distribuye competencias y en ese sentido, en el artículo 19 está muy claramente, vamos a decirlo, definido lo que buscan es que las entidades federativas, tanto estados como municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México puedan contratar o contraten seguros, están obligados a la contratación de seguros para que puedan, de cierta manera, hacer frente a los desastres. Y en ese sentido, pues, habría que decirlo que hay municipios, estados inclusive, que no cuentan con recursos suficientes para contratar un seguro de estas características que les pueda cubrir daños ocasionados por cualquier desastre natural, ya sea bueno, que no hay desastres naturales, ¿no? Pero se le conocen así, que sea la erupción de un volcán, las lluvias atípicas, los deslaves, inclusive deslizamientos de tierra, en fin, ya estamos hablando de riesgos catastróficos que por su propia magnitud son muy difíciles de cubrir por un municipio, por una demarcación territorial o inclusive por un estado, a pesar de que ya sí tengan identificadas zonas de riesgo, pues nunca es suficiente. Ahora bien, hay que considerar que en todo este
panorama desde finales del 2014 más o menos. Se ha estado exhortando y obligando a las entidades federativas y sobre todo a los municipios que hagan sus atlas de riesgos para que se puedan identificar todas estas áreas. Sin embargo, pues muchos municipios no cuentan con el recurso necesario para poder hacer un atlas de riesgo. Ahora imagínate o imaginémonos un panorama en donde se presenta un desastre de características catastróficas, pues evidentemente no podrían allegarse de recursos económicos para hacer frente a esta situación. Así pues, esta es la iniciativa y me parece importante retomarlo porque es también algo que seguramente impactará en la distribución de presupuesto, pero también de competencias de los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales, que son las que están en la Ciudad de México. Pues es un tema interesantísimo, llama la atención que, bueno, pues hay digamos, así lo entendí en tu exposición, queridísimo amigo, hay un transitorio que detiene o que obliga a la existencia de este fondo de desastres para atender desastres naturales. Permiten la existencia de este fondo hasta no tener un mecanismo que lo sustituya a cabalidad. ¿Eso entendí? ¿Es correcto, amigo? Sí, el FONDEM, digamos, como estructura desaparece, pero lo que está es el instrumento financiero, que es lo que hace pues las transferencias de recursos económicos. Ahora bien, como no se tiene previsto, o sea, recordemos que en esa ocasión cuando se desaparecen los 44 fideicomisos, en esa ocasión pues se hizo de manera muy rápida, ¿no? Y tal es así que todavía no se ha creado un instrumento que lo sustituya. Ahora bien, lo que mencionas es muy cierto, pero hay que considerar que también la atención de desastres, al igual que la salud, que la educación, que la inseguridad, tiene la pirámide invertida, es reactivo, no es preventivo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que se le destina al FONDEM en comparación con el Fondo de Prevención, pues es mínimo. El Fondo de Prevención, pues básicamente tiene una cantidad de recursos inferior, muy por debajo de lo que es para la atención de desastres, es decir, para lo reactivo. Y en ese sentido, al igual que la salud, si seguimos como en la lógica de ser reactivos y destinarle mayores recursos a ser reactivos a cuando se presenta un desastre, a la hora de la prevención pues no va a quedar absolutamente nada más que algunas tareas muy pequeñas por hacer para tratar de prevenir los desastres, ¿no? Vaya, pues entonces está este mecanismo, lo cual me parece sensacional para que entonces se obligue a un nuevo mecanismo que distribuya de manera inteligente, si se puede. Eso yo lo veo muy complicado en esta administración, estos recursos que, bueno, pues como bien dices, Ernesto Texcocano Hernández, un gobierno de reacción. Yo me permito comparar un poco lo que estamos viendo con el desastre, con este fondo de desastres naturales, con lo que vimos al inicio de la pandemia, ¿no? Un gobierno que no estaba, una administración que no estaba preparada, ni siquiera ya con los primeros indicios de la pandemia por COVID-19, hizo algo por siquiera prepararse. Lo que hicieron fue un teatro tremendo, terrible y un ridículo espantoso que hoy, bueno, pues tiene en la mira a varios, incluyendo a Hugo López-Gatell. Maestra Marta Carrillo, habla Ernesto Texcocano de que los municipios tendrán entonces que contratar seguros, municipios que igual tampoco es que tengan tanta lana, ¿no? Hay municipios que son municipios muy pobres, no imagino un municipio en Chiapas contratando un seguro carísimo para asegurar este tema. Yo creo que, como bien decíamos en la intervención anterior, no se ponen en los zapatos de la gente que están gobernando, ¿no? El tema es que un presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que estos fideicomisos eran una caja chica, y bueno, pues señaló en algún momento, allá por 2021, señaló directamente al FONDEM, que el FONDEM era una caja chica de las administraciones pasadas, cuando, bueno, pues lo que hemos visto hoy,
que, que este desmantelamiento sistemático de las instituciones que brindan protección, si bien era una caja chica, habría que, como lo hemos comentado aquí, maestra Marta Patricia, habría que saber dónde está la fuga, reparar la fuga, correr a quien se tenga que correr, sancionar a quien se tenga que sancionar, y que el programa, si funciona, si es funcional, hasta donde te hemos entendido, este Fondo Nacional de Desastres era funcional, pues entonces que siga, y no solamente que siga, sino que se refuerce este proyecto, este programa, este fondo. Pero lo que hemos visto en esta administración de 5 años para acá ha sido más bien el desmantelamiento, argumentando caja chicas, argumentando temas de corrupción, y lo que hemos visto es que no hay nadie imputado, no hay un solo señalamiento a personas directas que hayan encabezado corrupciones o corruptelas de este tema, ya que si nos vamos a las corrupciones, bueno, pues habrá que ver Segalmex, ¿no? Que ese es un temazo, ¿no? Porque bueno, pues ahí está el padrino de Andrés Manuel López Obrador. Pero regresando al tema del Fonden, maestra, bueno, pues es un panorama sumamente delicado, por lo que representan vidas humanas, y complicado, y una administración que pues en vez de darle seguimiento, decide cortar argumentando lo que ha argumentado, haciendo una ley que pues no sé si tenga lo necesario para hacer frente a desastres naturales, maestra. Sí, pues justamente aquí, lamentablemente, esta administración ha satanizado esta forma de, pues es una forma de financiamiento, de manejar los recursos. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Que en realidad existen mecanismos de transparencia que nos garantiza la Ley General de Transparencia y la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para conocer el funcionamiento de estos fideicomisos, es decir, fondos y fideicomisos. Es decir, sí es cierto que donde hay recursos públicos siempre existe la tentación para realizar actos de corrupción. Sin embargo, la normatividad vigente pues nos permite conocer cómo funciona, nos permite que la propia Secretaría de Hacienda dé seguimiento a esos fondos y fideicomisos. También que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice a través de la cuenta pública. Y entonces hay una serie de elementos que nos sirven para estar comprobando que se estén usando de manera eficiente, de manera oportuna. Pero volvemos en esta insistencia de esta administración de si lo que yo creo que no sirve, tiene que desaparecer. Esa es la mentalidad del Ejecutivo, ¿no? Y entonces, en este sentido, estos actos de corrupción que alguna vez le tocó ver o que se imagina que existen, pues lo ha llevado a desaparecer estos nuevos fideicomisos. El Fonden era muy importante porque efectivamente nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir algún desastre natural, ¿no? Ahora con el cambio climático que tenemos, la verdad es todavía menos predecible cuándo va a ocurrir. Entonces, estos fondos se van alimentando cada año fiscal, se les iba invirtiendo recursos. Esto permitía que este fondo tuviera, digamos, un ahorro considerable para que en caso de desastre pudieran atenderse municipios, entidades federativas completas. Pero con la desaparición de ¿qué pasa? O sea, no solamente lo que nos señalaba Ernesto de que los municipios no pueden hacerle frente, pues es que lo decíamos cuando hablábamos en temas de dinero, es obvio, si yo no tengo ahorros y ante una circunstancia que yo no espero, una enfermedad o un accidente, yo tengo que desembolsar dinero, no hay forma de dónde sacarlo porque yo no tengo ahorros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esperemos que no, pero pues que entonces voy a tener que empezar a buscar de donde sí hay. Pero nosotros analizamos en la integralidad de este nuevo presupuesto de egresos de la Federación, incluso la gran deuda que se está aventando el gobierno federal es para el tema de obras, ¿no? O sea, adquiere la deuda para terminar las megaobras que anunció, sigue con los programas sociales y de transferencias directas, y también le aumenta muchísimo a defensa, ¿no? Y entonces, otra vez, volvemos a la misma pregunta.
En su Plan Nacional de Desarrollo están materias como educación y salud en primer lugar, pero estos dos sectores son los que más se han visto afectados. Es decir, por mucho que en el discurso diga que le importan, en realidad no se les está asignando los recursos suficientes. Ahora bien, podría decir, es que no estoy asignando o estoy eliminando el FONDEM porque no ha habido desastres. Sí, pero es que no sabemos cuándo va a haber. Y siempre el tamaño siempre que hay desastres naturales o fenómenos naturales, no solamente es infraestructura afectada, son personas, es la salud de las personas. En lo que empieza la recuperación de la zona, siempre hay que habilitar nuevos asentamientos o nuevos lugares para que esas personas vivan de forma transitoria. Y esto pues, se va a ver un poco complicado, o sea, el Estado va a tener que responder porque finalmente es una de las obligaciones, pero lo que sigue preocupando es cómo pretende atender aquello que no cree que pueda suceder, ¿no? O que a lo mejor se imagina, pero como no sabe cuándo, entonces prefiere no estar preparado para atender esas eventualidades. Eso es lo preocupante de una mentalidad del Ejecutivo de esta naturaleza. Claro, claro que sí. Estamos viendo este tema del Fondem y quiero preguntarte, Ernesto Texcocano Hernández, digo, siendo un poquito el abogado del diablo, me imagino que para tomar esta decisión del Fondo Nacional de Desastres y que se desapareciera este fideicomiso, me imagino que pudieron haber hecho una especie de balance en el que dijeron, a ver, en los últimos años, ¿cuántos desastres se ha tenido? ¿Cuánto dinero se fue ahí? ¿Y cuánto es el dinero que se está yendo constantemente a este fondo? Yo creo que hicieron, quiero ser, te digo, abogado del diablo, hicieron un balance comparando cifras y dijeron, pensando que podría ser así, se iba más dinero al Fondem sin desastres que el Fondem cuando atiende desastres. No sé si me explico. Yo creo que, siendo abogado del diablo, creo que tal vez fue una de los balances que hicieron o que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para tratar de quitar este fideicomiso y bueno, en su lugar aplicar la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, amigo. ¿No fue así? ¿No lo crees que haya sido así? ¿O lo ves más bien como otro sistema que dice, no, mejor quitamos esto que no sirve, así de tajo, sin investigar si sirve o no sirbe, y lo dejamos, como bien decía Marta, a nuestras obras, que son muchas obras, y al fortalecimiento de una militarización del país, que aunque digan que no hay militarización, bueno, pues la verdad es que pues yo lo veo muy complicado, ¿no? Y me voy a permitir un pequeño paréntesis. Tan así lo veo complicadísimo y tan así lo veo esta militarización. Una de las esferas legislativas pasadas, aquí hablando de política, la maestra Marta Patricia incluso dijo, posiblemente se ve probable, o habló en general, en materia general, no ahondando, sobre un posible golpe de Estado en un futuro, ¿no? Entonces, mucha lana que se va a lugares donde no se tenía que ir, y a los que se tenían que ir, pues a lo mejor pues ya no funcionó. Yo creo que hicieron un balance así. ¿Tú cómo lo ves, Ernesto Texcocano Hernández? Si nos vas a lo que ocurrió aquella tarde noche cuando se discutió la desaparición de todos esos fideicomisos, de los 44 fideicomisos en el 2021, perdón, en el 2020, podríamos observar a legisladoras y legisladores que hablaban justamente de que el Fonden fue un instrumento que ya no operaba, pero sobre todo que se habían realizado muchísimas corruptelas y que era la caja chica, justamente como bien refería la maestra Marta Patricia, de varios estados, municipios, inclusive de la federación, ¿no? Y si nos vamos por todos esos dichos que decían y que iban a presentar las pruebas de corrupción, pruebas que todavía seguimos esperando, que fue en la legislatura pasada cuando se desapareció gran parte de esos fideicomisos, donde se decían que se iban a presentar las pruebas de corrupción por
por ello se estaban desapareciendo tal cantidad de fideicomisos. Recordemos que primero se hicieron la desaparición de 109 y luego 44. Y si nos remitimos a los dichos por aquellos legisladoras y legisladores, solamente lo que nos queda es que eran, de acuerdo a lo que ellos exponían, muy opacos y corruptos, pero en ningún momento se siguen sin presentar las pruebas, y lo peor del asunto es que los instrumentos como tal pues dejan de desaparecer, dejan de tener su estructura y dejan de tener funcionamiento. Es así que probablemente decían, ¿no? Se van a desaparecer estos fideicomisos que no cuentan con estructura, sino que son instrumentos financieros para desviar recursos. Sin embargo, atendían a algunas áreas y estas áreas pues han quedado acéfalas. Hay que recordar también que el primer año de la administración se llegó a desmantelar muchas de las actividades que realizaban justamente por destinar recursos a tema de programas sociales, y pues se decía, ¿no?, que se estaba dejando a mucho personal que trabajaba en el gobierno sin su empleo, o se estaban desapareciendo las áreas y fusionando áreas para actividades que pues no le correspondían, pero sobre todo que no podían. Esto pues con la intención de ahorrar más recursos, pero estos recursos hemos observado que ya se destinan a otras áreas en donde pues ni siquiera tienen que ver, no ni eran prioridad. Ahora si retomamos el PEF que están enviando a la Cámara de Diputados, que se está discutiendo, pues se concentra una cantidad de dinero no pues, no prevista en años anteriores, sobre todo para ramos como la defensa, la defensa que incrementa mucho, y se quitan unos, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos sufren una disminución. El que más benefició fue la Sedena, ¿no? Entonces, a mí me parece importante no perder de vista cómo esta administración va a dejar, porque ya lo que va a dejar para el siguiente año prácticamente debe dar una dinámica al siguiente gobierno, que muy probablemente sea difícil de cambiar de manera drástica o repentina, ¿no? Entonces, yo no sé si estos fondos del FONDEM realmente encontraron, como ellos dicen, una gran corrupción, lo que remite las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación, pues solamente son interpretaciones en donde ellos mismos, en la iniciativa que estamos comentando, dice que son probables desviaciones cada año, pero ni siquiera muestran pruebas de ello, ¿no? Es decir, dicen que son probables, dicen que se presentaron o se presentarán, pero nunca los mostraron las pruebas. Entonces, pues bajo esos supuestos es lo que se ha manejado para la desaparición de este tipo de fideicomisos. Insisto, ahorita el FONDEM todavía sigue aplicando por el transitorio que le dejaron, pero si no, pues imaginémonos un momento en el que no tengan esos fondos para poder hacer frente a los desastres que se presentan. Cuando hablamos de desastres, México, bueno, pues por su ubicación está expuesto a diferentes, ¿no? Por ahí están peligros geológicos, hidrometeorológicos, terremotos, volcanes, bueno, pues el volcán Popocatépetl, que en los últimos 20 años ha estado en activo, y bueno, pues ahí aplica el Fondo Nacional de Desastres. También, bueno, pues huracanes, incendios destructivos, inundaciones, deslaves, sequías, que lo que vimos, hablando de sequías, este año ha sido bien complicado en esta materia, ¿no? Y ahí aplicaría también el Fondo Nacional de Desastres para ayudar un poco a la gente que está sufriendo estas sequías. Todos estos temas, maestra Marta Patricia, estos desastres que ya les estamos como poniendo un poquito de cara para entender cuáles son los desastres naturales a los que estamos expuestos aquí en México, incendios forestales, etcétera, etcétera, y cómo le vamos a hacer para entonces atender estos desastres que, bueno, pues podría decir
que aquí no pasa nada en México, no pasa nada. Pero bueno, pues pasó septiembre, que todo el mundo tenemos los pelos parados de punta porque no vaya a temblar en septiembre, que nos agarró en octubre el temblor, ve el tema de Don Goyo, las sequías que han sido bien complejas, no solamente en Nuevo León, a lo largo del país, y hemos visto cómo en el norte del país este año, bueno, pues las sequías estuvieron azotando duramente a la población, se secó una laguna, cabezas de ganado que murieron. Entonces, todos estos desastres, ¿cómo se pretende hacerle frente a partir justamente de que Andrés Manuel López Obrador, la administración, dijo, no, esto es una caja chica, y entonces que se acabe de tajo y ya, sin entender más nada, maestra? Pues esa es la pregunta que queda en el aire y que Es la pregunta del millón. que eso pase. Sí, exacto. Hay algo que es muy grave, o sea, y quiero señalarlo. Por ejemplo, en días pasados, no sé si recordarán que en la mañanera la directora de CONACYT estuvo hablando sobre que había una red de corrupción de parte del CIDE, involucró instituciones de educación públicas, privadas, personas, organizaciones de la sociedad civil. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Un poco estuvo señalando, y ante estos señalamientos hubo gente del CIDE que, preocupados por la institución, empezaron a meter solicitudes de información para conocer los documentos oficiales de esta información que ella dio en la mañanera. ¿Y qué es lo complicado? Pues bueno, que justo el área de comunicación, ahora que ya está funcionando el INAI le ordena al área de comunicación que informe sobre estos datos y que entregue la información. Y lo que contesta el área de comunicación es que esta no verifica ni comprueba los datos que se presentan en las conferencias mañaneras. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que en realidad, pues esto es grave porque es probable que ninguna de los supuestos dichos o de las suposiciones que tiene el Ejecutivo pues se sustenta y no hay consecuencias al respecto. O sea, de hecho, hay un oficio que lo está declarando, dice, no lo verificamos, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto nos lleva a que en realidad, independientemente si es información que se da en la mañanera o es información que se publica a través de comunicado, siempre hay que verificar la confiabilidad de la información, porque efectivamente nosotros como ciudadanos lo único que nos queda es estar siempre demandando esta atención y esta toma de decisiones afecte lo menos posible, ¿no? O que nos afecte de forma positiva. Y cuando tomas decisiones no informadas, cuando tomas decisiones desde el prejuicio, pues los estragos pueden ser grandes. Insisto, en el caso de este Fonden, pues lo vamos a ver hasta que se nos presente una situación así para ver cómo se atiende. Hasta que reaccionen, pero, no que prevengan, perdóname. Exacto, pero justamente ahí se impone la culturalidad de los mexicanos, ¿no? O sea, casi todos somos reactivos, ya que nos pasó algo, reaccionamos, pero no tenemos esta cultura de la prevención, ¿no? Lo cual creo que sí es, pues sí sería positivo. Hay veces que no se puede, pero dentro de lo que se puede y el Estado teniendo tantas herramientas para prevenir, lo impresionante es que se vaya por este camino de la reacción. Y pues hay que ver. Yo espero que no suceda nada, pero insisto, cualquier decisión enfrente, pues tendríamos que estarla siempre sustentando. Sí me gusta, a mí me gusta personalmente mucho el logo de, el dicho de Coneval de lo que se mide se puede mejorar, porque si bien es cierto que cuando hablamos de medición no es un número como tal, ¿no? O de evaluación, no es un número como tal, sino que tiene que haber varios elementos de evaluación. Pero en esta estigmatización que ha hecho esta administración de la evaluación, hoy hasta parece que eso es lo peor porque se señala que es neoliberal, cuando en realidad yo digo, ¿tú cómo vas a saber si un programa funciona? ¿Cómo vas a saber si tienes los recursos suficientes para enfrentar una eventualidad si no tienes datos al respecto? Únicamente las suposiciones que haces desde el prejuicio y desde la ideología. Entonces, eso sí me parece muy grave, sobre todo en servidores públicos, que finalmente tienen responsabilidad de actuación frente a
uno u otro evento que se presente. Pues vaya tema, el tema del Fondem. Hay todo un estudio que habla de los alcances del Fondem. Voy a permitir ponérselos en línea para que, bueno, pues si quien quiera leerlo, bueno, ahí estará a la disposición este que es el Fondo Nacional, el Fondo de Desastres Naturales de México, una reseña, está muy, muy interesante, se los voy a poner en línea. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, se nos va a quedar, creo yo, el tema de el presupuesto 2024, que también lo teníamos como pensado para charlar un poco esta tarde. Sin embargo, bueno, pues el presupuesto estará en materia de discusión de aquí en adelante. Me parece que igual podríamos comentarlo en una esfera legislativa más ampliamente. Sin embargo, y a manera de conclusión de este esfera legislativa de este lunes, bueno, pues pedirte una manera de introducción para platicar, si así lo consideran ustedes oportuno, del tema del presupuesto. Tu conclusión, amigo, por favor. Sí, hoy tocamos dos temas que me parecen muy relevantes, que seguramente irán delineando la agenda legislativa en los siguientes meses, sobre todo de aquí al 15 de diciembre, y sería cuestión de irles dando seguimiento. A mí me parece importante la parte esta de la iniciativa de la eutanasia, va a dar mucho de qué hablar, seguramente habrá muchos foros de discusión y análisis respecto a la iniciativa que presentó el diputado Manuel, y como ya se hicieron previos, ¿no? Esto es importante señalar que a veces los foros se hacen previo a la presentación de una iniciativa o después de la presentación de una iniciativa. Y vamos a ver qué es lo que resulta de esa propuesta que están planteando pues diversos legisladores de varios grupos parlamentarios. También en el tema de la ley general que estábamos viendo para los riesgos y desastres, un título, como bien refieres tú, bastante extenso de esta nueva iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal. Hay que darle puntual, no solo seguimiento, sino hay que observar con lupa qué es lo que pretende el Ejecutivo a través de este nuevo instrumento, la forma en la que se va procesando en las comisiones y las discusiones que se van dando. Como no necesita mayoría calificada, el grupo parlamentario a través, y bueno, más bien la coalición del oficialismo sí la podría votar a favor en sentido favorable antes del 15 de diciembre, inclusive yo pensaría que eso podría ocurrir si es que el Ejecutivo Federal tiene un gran interés en sacarlo. Y de respecto al tema del presupuesto, solamente de manera muy breve, esta semana vamos a estar viendo que se va a mover ya muy intensamente porque ya los tiempos están corriendo. Hay que recordar que primero se discute la ley de ingresos y esta también tiene por facultad el Senado de la República también tiene que aprobarla, es decir, primero vamos a ver cuánto se recauda, de qué forma, y la de egresos es la facultad exclusiva de la Cámara. Entonces, en ese sentido, pues yo me imagino que ya esta semana se viene bastante complicada, vamos a ver qué es lo que ocurre y podríamos discutir el siguiente episodio de este lunes de Esfera Legislativa, lo que se ha venido dando ya en términos concretos del presupuesto. Pues de acuerdísimo, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. ¿Cómo terminas esta esfera legislativa de este lunes aquí en sectorfm.com? Pues finalmente, bueno, yo quiero señalar un poco que este tema es muy complejo, el tema de la eutanasia. E insisto, va más allá de cuestiones pues partidistas, porque nosotros le preguntamos si gran parte de la población está a favor, pero también, según una encuesta que hicieron, 70% de la población está a favor de la eutanasia. Lo que pasa es que los mecanismos de implementación son tan complejos y hay médicos que dicen que pues en realidad ellos juraron proteger la vida, por lo tanto no serían partícipes. Y sin la participación de estos médicos, que es una población minoritaria, el tema de la eutanasia pues también es otra cosa que está detenida, porque tampoco podemos obligarle, si bien la persona tiene libre determinación, pues tampoco le puedes decir a un médico que la practique si su convicción está no practicarla. Entonces es un tema que es muy complejo, todavía nos falta avanzar mucho,
decíamos que no es nuevo el tema, pero parece ser que con la sensibilización que se hizo en esta semana de la eutanasia, hay varios partidos políticos que lo aprueban. Hay que ver si se aprueba. ¿Por qué? Porque es un tema tan polémico que casi siempre este tipo de temas se presenta justo como en una coyuntura electoral y por X o Y razones se queda atorado. Sí es un tema que hay que revisar, sí es un tema que hay que legislar, pero incluso hay que ver los alcances de esta legislación. Y en cuanto al tema del presupuesto, pues efectivamente tendremos de aquí hasta la aprobación, que es a más tardar el 15 de noviembre, para estar analizándolo y podríamos ya hacer como un comparativo, dependiendo de las adecuaciones que haga la Comisión de Presupuesto, podríamos ya decir qué pasó, ¿no? O sea, cómo es que llegó el Ejecutivo, cuál es la propuesta del Ejecutivo y cuáles son los ajustes que se hicieron aquí en la Cámara de Diputados ya para su aprobación. Entonces, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, maestra. Oye, ¿te puedo robar un minutito más? Claro que sí. Decías, el juramento de Hipócrates, de los médicos que, bueno, pues están obligados a defender la vida, sin duda alguna, sin duda alguna. En el tema de la eutanasia y en el tema que compete a este tema, bueno, en las acciones que compete este tema, el médico, algún médico podría decir, no, yo no aplico la eutanasia por cuestiones mías personales, por cuestiones de juramento, pero hacer hincapié, maestra, creo que hay que entender los contextos de cada caso. Si bien el tema de la eutanasia es una ley general que le da las herramientas a la gente para que tome sus propias decisiones, también es necesarísimo, diría yo, entender los contextos de cada persona que ha tomado una decisión de este talante, maestra. Sí, totalmente. Por eso decíamos que es difícil cuando nosotros decimos la vida digna, definir qué es vida digna es complejo. Hasta que alguien lo vive en los países que se ha regulado, que en general son los países bajos, por ejemplo, pues sí son enfermedades que ya son como que van a ser terminales, como los cáncer, trastornos neurológicos, enfermedades cardiovasculares e incluso trastornos mentales. En el caso de América, únicamente Colombia lo ha regulado, pero efectivamente, insisto, aquí es un punto de convergencia entre lo ético, entre las convicciones personales de quienes participan en la eutanasia, pero incluso también es que tienen riesgos y eso es uno de los temas que es político, porque hay otra cosa que se llama eugenesia. ¿Cómo se llama? Que muchos dicen que es el riesgo, eugenesia. ¿Y qué es esto? Bueno, es una práctica en la que no hay una voluntad de morir por parte de la víctima o del paciente. Sin embargo, digamos, siguiendo estos propósitos egoístas y de eficiencia, el Estado decide eliminar enfermos, niños débiles y ancianos que representan una carga para el Estado. Recordarán por aquí todos a lo mejor esta campaña que tiene el IMSS de Prevenims. Uh-huh. Esta campaña se hizo justamente porque lo que decía el IMSS es, a mí me cuesta más trabajo, o sea, me cuesta más dinero darle como una vida digna a las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, que son recurrentes en el país, que si invierto en una campaña de prevención. Y entonces un poco otra de las cosas es que se dice que incluso hay instituciones o hay gobiernos que tal vez podrían tomar decisiones poco adecuadas con tal de que eso no implicara una carga al erario público. ¿Existe la posibilidad? Existe. Y eso abre que el tema no solamente sea una cuestión de salud, evidentemente para quienes lo viven y para quienes participarían en el proceso de eutanasia, sí es un tema de ética y de convicción, de salud, pero hay otros elementos, incluso las propias aseguradoras, incluso los propios hospitales públicos, que tal vez dirían, pues yo te recomiendo esto, cuando en realidad eso ya no estaremos hablando de eutanasia, porque para la eutanasia
sí tendría que ser voluntad del paciente. Claro. Estaríamos hablando de otro tipo de cosa, de suicidio asistido o de incluso de la inducción de una idea que ni siquiera a lo mejor el paciente había tomado, ¿no? Entonces es un tema muy delicado que se debe analizar desde todas sus aristas. Estoy convencida de que la persona es libre de elegir, pero insisto, como implica la decisión de otras personas, quienes asisten, quienes participan, se vuelve todavía más complejo, porque independientemente de lo que yo creo, me voy a encontrar de frente a lo mejor con alguien que piense igual, pero también puedo encontrarme con gente que piense distinta, que lo vemos en el caso, por ejemplo, del aborto igual, es el mismo tema, ¿no? O sea, hay médicos que dicen, yo no, porque protejo este derecho a la vida, y existen personas que dicen, bueno, pero es mi cuerpo y entonces yo decido. Los dos puntos de vista son válidos. El punto es que al momento de converger, se vuelve una coyuntura que no es tan fácil de resolver, porque finalmente no cualquier persona sabe el procedimiento correcto para llevar a cabo la voluntad de la otra persona. Entonces es un tema delicado, pero que incluso yo creo que abriría ahí para que gente se especialice en estos temas y que a través de unos criterios éticos se lleven a cabo estos procedimientos para tampoco estar dependiendo de personal médico que, insisto, en México sigue siendo escaso. Hay que incentivar que más personas se dediquen a áreas de la salud, porque así como vamos y como va la pirámide poblacional, también es un área de mucha oportunidad, ¿eh? Escaso, dices, personal médico escaso, yo creo que diría le aumentaría, y poco empático con la población, sin duda alguna. Maestra en Innovación Social y Economía Solidaria, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, muy agradecido por esta esfera legislativa, sin duda, como siempre, muy, muy interesante. Que tengas una estupenda noche, muchísimas gracias, maestra, y hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo a todos. Muchísimas gracias, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, maestro en periodismo político, maestro Ernesto Texcucano Hernández, muy agradecido. Temas relevantes, temas inquietantes, temas que nos atraviesa a todos como mexicanos, como sociedad. La siguiente semana, bueno, pues seguramente ahondaremos un poco más en el tema del presupuesto. En vía de mientras, agradecerte, maestro Ernesto Texcucano, y que pases una estupenda noche. Muchísimas gracias, estimado Gerardo, pues estamos en comunicación y un saludo para ti, para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, pues nosotros seguimos con más aquí en sectorfm.com. No se vayan, todavía hay más música y temas de los que hablar aquí esta noche en sectorfm.com. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix en sectorfm.com.